la inerrante, suficiente y poderosa palabra del Señor, que es de tan gran bendición para nuestras vidas. Vamos a continuar en la primera carta de los Corintios, ahora en el capítulo 4, ahí es donde hemos estado. Y en lo que ustedes llegan allá a sus Biblias, quiero decirles que dentro de la Iglesia Católica existe un proceso llamado canonización de los santos. Es muy probable que ustedes lo hayan escuchado, sobre todo quienes tienen un trasfondo dentro de la Iglesia Católica Romana. Este es el proceso por el cual se declara a una persona santa. Mediante ese proceso de canonización o beatificación, la Iglesia Católica lleva a cabo una elevación de la persona, que regularmente ya ha muerto, a un estado de santidad. Es un santo o una santa. Deben saber que en los inicios de la Iglesia Católica, ya en el siglo III, esta canonización se llevaba a cabo por vox populi, es decir, por la popularidad que tenía o que tuvo alguien. Ahí en el siglo III, Cipriano de Cartago recomendó que se investigara minuciosamente los méritos de las personas que se proponían para canonizar. Y entonces comenzó a haber ya un proceso más detallado, 5 etapas. La primera de ellas era una postulación donde se proponía a quienes fueran a ser canonizados. La segunda, se le declaraba a tal persona siervo o sierva de Dios. En la tercera etapa, que iba siendo revisada por varios de los obispos, se le consideraba una persona venerable. En la cuarta etapa era la beatificación, y finalmente esta beatificación se podía concretar si se probaba que había llevado a cabo algún milagro, por lo menos un milagro, esa persona mientras estuvo viva. Y luego llegaban a la etapa de la canonización, y para ello es necesario que la persona, se compruebe que la persona realizó por lo menos 2 milagros. Ya en el siglo IV fue cuando ya con la Iglesia Católica surgió esta exaltación litúrgica pública de los santos, es decir, se autorizó que a partir de ese momento la gente pudiera exaltar, venerar o adorar a estos santos, estas santas. Entonces hubo una avalancha de beatificaciones hechas por muchos obispos en muchas regiones. Mucha gente era beatificada o canonizada, y ahí en la misa de beatificación, cuando una persona era declarada santo o santa, se repiten estas palabras. Dice: en honor a la Santísima Trinidad y para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocado muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos santo o santa al beato, dicen el nombre, y lo inscribimos en el catálogo de los santos, y establecemos que en toda la Iglesia sea devotamente honrado entre los santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No tienen que decir amén a esto. Esto significa que la persona es incluida en una lista especial de santos reconocidos. Se le eleva a los altares, dicen ellos. Se le asigna un día especial de fiesta para la veneración litúrgica, y se otorga el permiso para rendirle culto público y universal a esa persona. La Iglesia Católica argumenta que estos hombres y mujeres, una vez muertos, van al cielo y tienen la capacidad de suplicar por los hombres. Lo que ellos dicen es que tienen los méritos suficientes para estar al nivel de Cristo como abogados o intercesores. Además, aunque dicen que esos santos no son adorados, sino venerados por su fe y su vida santa, ignoran, por su ceguera espiritual, por supuesto, la capacidad malvada del corazón de adorar o de idolatrar cualquier objeto o persona.
como sucedió con la serpiente de bronce en el desierto, ¿recuerdan? Con Israel, llevando entonces a la gente a la adoración de hombres, lo cual es una idolatría. Nunca se enseña en las Escrituras algo así. Nunca se manda algo similar. Nunca se autoriza ningún proceso de beatificación ni canonización. Ningún apóstol, ningún profeta, hombre o mujer de Dios nunca mandó, ni pidió, ni requirió algo así como parte de la voluntad de Dios. Nunca la primera iglesia, en lo que tenemos revelado en las Escrituras, intentó hacer algo similar. Simplemente todo eso es una herejía. ¿Enseña la Biblia acerca de beatificar a algún hombre, alguna mujer? ¿Hay algún mandamiento sobre la manera en la cual deben ser considerados hombres y mujeres que sirvieron a Dios en una vida ejemplar? Sí, la Biblia sí nos enseña cómo es que se debe considerar a esos hombres, y es lo que vamos a ver en 1 Corintios capítulo 4. Ahí en los primeros 5 versículos, ahí tenemos la respuesta. Vamos a ver ahí 4 aspectos de lo que es un siervo de Dios. Vamos a ver 4 aspectos fundamentales en el servicio a Dios, y esto va a servir también para cada uno de nosotros, para entender nuestra posición como siervos de Dios, para entender cuál debe ser la cualidad o la virtud como siervos de Dios. También vamos a estudiar, vamos a ver cuál es la conciencia de un siervo de Dios, y vamos a ver cuál es la esperanza de un siervo de Dios. Nos vamos a enfocar en esta ocasión en los primeros 2 aspectos del servicio a Dios, y vamos a leer este pasaje para tenerlo en mente y ver qué es lo que tenemos ahí en la palabra. Capítulo 4 dice la palabra lo siguiente: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Veamos en primer lugar la posición de un siervo de Dios. Está en el versículo 1. Debemos recordar que las cartas apostólicas como esta fueron escritas para iglesias, y en este caso para la iglesia de Corinto. Las cartas fueron escritas para tratar situaciones. En esas iglesias sucedían ciertas circunstancias que requerían la revelación de parte de Dios a través de los hombres como Pablo. Y en esos primeros 3 capítulos que ya estudiamos, lo que notamos es que el asunto central fue una división que existía en la iglesia de Corinto. La iglesia estaba dividida en distintos grupos, centrados en líderes, en hombres, y estaban formando estos grupos de lealtad que estaban entrando en conflicto. Ahí en el capítulo 3, versículo 3 y 4, notarás que se revela esto cuando dice: porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Los corintios entonces debían tener una perspectiva correcta de lo que significa caminar con Cristo. Ellos corrían el riesgo de caer en una idolatría, de seguir a hombres, de caminar detrás de lealtades humanas en lugar de poner su confianza en Cristo. Y aquí entonces en el capítulo 4, a través del apóstol Pablo, Dios va a corregir esta perspectiva equivocada. Dios va a diluir sus grupos y va a juntar a todos en la unidad hacia una sola fe, la fe en Cristo. Aquí en este capítulo 4, ustedes se darán cuenta que es como una autobiografía ministerial del apóstol Pablo, porque todo el capítulo enfoca en su ministerio. Él habla aquí de cómo es que en su ministerio se había conducido, cuál era su tarea, qué es lo que él había desarrollado. Y este capítulo, en los primeros 5 versículos, expone lo que un siervo es.
En este capítulo 4, el centro o el tema central es presentado por el apóstol Pablo diciendo: nosotros somos servidores de Cristo. Y esa es la primera frase que tenemos ahí. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Vean cómo Pablo se ubica a sí mismo en su ministerio. Pablo no quiere que los corintios tengan una perspectiva equivocada de él, y él dice: considérenos los hombres, todos los hombres, como servidores de Cristo. Él no es un jefe, él no es un santo, él no es un capitán que dice: yo soy un servidor. Soy servidor, sería la frase o la respuesta del apóstol Pablo al preguntarle: ¿quién eres tú? Soy servidor de Cristo. Ahora, esta palabra es muy interesante porque la palabra que se utiliza para traducirla como servidor no es, por ejemplo, la palabra diáconos. Esa se utiliza ahí en 1 Timoteo 3 cuando se habla de los diáconos, de los servidores. Esa palabra no es la que se utiliza aquí, tampoco es la palabra doulos, que es también muy utilizada. Por ejemplo, en Marcos 10 se habla de que el que quiera ser el primero sea siervo de todos. Esa palabra significa esclavo. No es esta palabra. Es una palabra muy interesante: uperetes, upo, bajo, eretes, remar. Es una palabra que era utilizada sobre todo en los navíos, en los barcos. El uperetes distinguía o señalaba a una persona que se encontraba en la parte baja del barco donde estaban los remeros. Regularmente estos barcos eran llamados trireme. Los trireme fueron creados y tuvieron su auge a partir del siglo IV a.C. y eran barcos de 40 metros de largo por 6 metros de ancho en su parte más amplia. Y en la parte del casco, en la parte de abajo, estaban los remeros. No eran barcos de máquinas como ahora, no eran barcos que se impulsaban con combustible, sino que los remeros, regularmente 170 remeros, estaban sentados en 3 filas a cada lado. Una fila superior de 31 remeros, otra fila del medio de 27 remeros y otra fila de abajo de otros 27 remeros. Cada uno de ellos tenía un remo. Los de la parte alta tenían remos más largos, los de la parte baja más cortos. Todos debían remar al parejo para que los 107 con remos impulsaran la nave. La palabra uperete señalaba al remero de abajo, los de hasta abajo. Era la parte más complicada, era el área más difícil, era el lugar donde había menos aire, donde el remo estaba más corto, más cerca del agua, por lo tanto había que poner más fuerza. Pablo lo que dice entonces: yo soy, y esa es la perspectiva, dice: es lo que quiero que piensen de mí, yo soy un uperetes, yo soy ¿qué? Un remero de abajo. Noten por favor el corazón humilde del apóstol Pablo. Él está diciendo: no soy el evangelista estrella, no soy el superapóstol, no me considero el hombre super espiritual, sino que soy un uperete, soy un remero de abajo, soy una persona que trabaja en la obra del Señor en la parte baja. Ahora, debemos reconocer que el apóstol Pablo está siendo realmente aquí humilde, ¿cierto? ¿Quién era el apóstol Pablo? Tal vez no ha existido otro evangelista de tanto impacto como el apóstol Pablo. Tal vez no ha existido un misionero que haya levantado tantas iglesias como el apóstol Pablo, según los historiadores, alrededor de 20, 25 iglesias. Tal vez no ha existido un hombre con tantos dones espirituales: pastor, maestro, evangelista, un hacedor de milagros, un hombre poderoso en la palabra, un hombre que incluso tuvo la revelación de parte de Dios para escribir lo que nosotros tenemos como las Escrituras. Sin embargo, Pablo dice: soy un servidor de Cristo. Desde su conversión él aprendió esto. Si me acompañan al libro de Hechos, en el capítulo 9, allá en Hechos 9, el apóstol, recuerdan, encuentra al Señor. Ahí está la conversión del apóstol. Y en Hechos 9, versículo 6,
cuando el Señor se reveló a él, él dice ahí, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y noten las palabras del Señor: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Noten por favor que las palabras del Señor colocaron a Pablo en una posición de humildad y en una perspectiva de siervo. ¿Se dan cuenta? Él ahí comenzó a entender que su papel dentro del plan de Dios, dentro de la obra de Dios, era de servidor, era de obediencia. Ahí aprendió a recibir órdenes. Su fama se extendió, él creció espiritualmente, comenzó a madurar, a lo largo de los años fue reconocido por muchos, y cuando él se convirtió prácticamente en un levantador de otros pastores, un capacitador, un discipulador, él capacitó a Timoteo, capacitó a Tito, él estableció ancianos en cada iglesia. Sin embargo, cuando escribe a los Corintios, en este tiempo, ya habiendo trabajado tantos años en la obra, Pablo dice: considérenme un servidor de Cristo. Él no dice: soy un jefe, soy un director, véanme como alguien encumbrado, alguien que está a cargo de todo. Él podría haber dicho eso. Con toda facilidad él podría haber dicho: bueno, hay tantas iglesias que superviso, hay tantos hermanos que he capacitado, hay tantos pastores que deben darme cuentas. Sin embargo, él dice: solamente quiero que me consideren de esta manera, un servidor de Cristo. Y esto lo dice a los corintios. ¿Por qué? Él quería que lo vieran abajo. Los corintios estaban tomando lealtades, ya vimos ahí en el capítulo 3, y desde atrás, en el capítulo 1, él comenzó a hablar de esto en el versículo 11, cuando habla de los problemas y situaciones entre la iglesia, y luego en el versículo 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y parece que los corintios habían colocado a Pablo en un pedestal y lo habían elevado a un tipo de super apóstol, ¿cierto? A un tipo de super pastor. Y sin embargo, Pablo dice a través del versículo 1: bájenme del pedestal, bájenme del nichito, porque yo simplemente soy un servidor de Cristo. Este es un gran ejemplo de humildad, pero no es extraño. No es extraño, el apóstol Pablo lo que en realidad está haciendo es replicando el deseo y el propósito del Señor revelado en Marcos 10, si me acompañan allá. Cuando él habló a los discípulos, en un momento en que los apóstoles estaban luchando por quién sería el más importante, en Marcos 10, el Señor puso el dedo en la llaga, el dedo en la situación, y les dijo la manera en la cual ellos debían considerarse. Marcos 10, versículo 42: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿qué? Será siervo de todos. Pablo entonces tomó esta enseñanza, la puso en su corazón, y cuando habla a los corintios acerca de sí mismo, él dice: considérenme un siervo de Cristo, un servidor de Cristo. Y hermanos, esto define la posición de todo hombre y toda mujer en Cristo, ¿cierto? Somos siervos de Cristo. No somos personas llamadas a tener posiciones de altura. No somos personas llamadas a ser elevadas en un pedestal. Somos personas llamadas a servir a Cristo. Y esta es una cualidad excepcional en todo hombre, ubicarse a sí mismo. El cristiano, noten, no ha sido llamado a una posición de gobernante, de monarca, de rey, alguien majestuoso, sino un siervo. El cristiano no mira arriba con deseos de posicionamiento, el cristiano mira abajo con deseos de humildad. Y eso es lo que estamos viendo en el apóstol Pablo, y es un excelente ejemplo para todos nosotros. Ahora, esto, repito, es una réplica, es un eco de lo que el Señor mismo, la manera en que el Señor mismo actuó. Si ustedes me acompañan a Filipenses capítulo 2, quiero que noten ahí en un pasaje que es muy conocido,
la manera en que el Señor actuó, pero el mandato que hay ahí para nosotros. Filipenses 2, versículo 5. Y pongan mucha atención en las palabras aquí que a través también del apóstol Pablo se dicen: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Siervo, hecho semejante a los hombres. Vean por favor en el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir. ¿Notan el mandato? Y esto apunta ¿a dónde? Al corazón. Porque esto no solamente significa ubicarse uno en esto, sino considerarse a sí mismo. Noten ahí, apunta al interior, apunta a nuestro corazón. Pablo está diciendo: no soy alguien grande, no soy alguien importante, no soy alguien digno de venerar, mucho menos de adorar. No soy un súper espiritual, simplemente soy un servidor. Y esto es precisamente por ejemplo del Señor. Allí en Juan 18:36, nuevamente el Señor, siempre hablando acerca de esta posición para sus discípulos. En Juan 18:36, Él hablando de lo que significaba su reino, vean lo que dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, noten, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Implícitamente notan el Señor cómo considera a los suyos, como sus servidores. Sus servidores, esa es nuestra posición. Algunos que se encuentran en ciertos liderazgos, algunos están sirviendo en ciertos ministerios, coordinando algunas áreas de ministerio dentro de la iglesia. No es que ahora ellos sí tienen una posición encumbrada, digna, un posicionamiento digno de alabanza. No, son también servidores, son líderes en servicio. Esa es la filosofía de ministerio que debemos desarrollar, desde los pastores hasta las ovejas. El ministerio de servicio, el liderazgo de servicio, ¿cierto? Siervo líder o líder servicial, como quieran llamarle. Y esto entonces marca nuestra posición y también, escuchen, posiciona nuestro corazón. Nos hace entender la manera en la cual debemos vernos, y si cada uno tomamos esta perspectiva, entonces nuestra vida va a caminar en ese sentido. Vamos a tomar acciones en ese sentido, vamos a tener proyectos en ese sentido, nuestros planes van a ser en ese sentido para servir a Cristo. Romanos capítulo 12, otra vez el apóstol Pablo, no fue la única ocasión que lo dijo. En Romanos 12, vean por favor ahí, Romanos 12, versículo 3, después de hablar acerca de la adoración correcta para el Señor, Romanos 12, 3 dice: por la gracia, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, esto es sumamente útil para nosotros. Miren, tenemos un corazón que tiende a subir, ¿cierto? Tenemos un corazón que busca la exaltación. Como alguien dijo, podría vivir unos 3 meses con un halago. Y es verdad. Entonces, nuestro corazón tiende a buscar la exaltación, el apapacho, el que nos digan, que nos alaben. Y esto muchas veces es parte de lo que el mundo ha impregnado en los corazones, y esto en ocasiones se quiere traer a la iglesia. Y parece que los corintios estaban haciendo esto porque en la cultura griega, ustedes recuerdan un poco de esta cultura y la podemos ver todavía. En las esculturas griegas, las más famosas, ¿qué es lo que está arriba del pedestal? Por ejemplo, el David, ¿qué es? Nombre. La Diana, ¿qué es? Una mujer. Y esto lo que muestra el corazón de los griegos, exaltar al hombre. Sócrates, Platón, Aristóteles eran sus pilares en el pensamiento, pero dentro de la cultura significaba exaltar a los hombres. Y cuando llegaron los
los griegos a la iglesia y creyeron en Cristo, ellos pensaron que tenían que seguir haciendo lo mismo. Entonces Pablo le dice, no. Cristo no nos ha llamado a eso. Cristo nos ha llamado a ser siervos. Y cuando Él les habla con esta palabra, ellos entienden que la posición de abajo es la que corresponde a cada cristiano. Cuando tenemos nosotros esa posición, ese posicionamiento en nuestros corazones, saben eso, entonces nuestras vidas van a ser en ese sentido. Pablo entonces aquí lo que quiere, vean por favor ahí en el capítulo 4, dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Vean que aquí hay un segundo aspecto también importante. Este segundo aspecto tiene que ver con servidores de quién. ¿Servidores de quién? Muy bien, eres un siervo. Muy bien, eres un servidor. Qué bueno que tienes esa perspectiva. Muy bien, pues lánzate por las bocas entonces, ¿no? ¿Servidores de quién? Dice Pablo, servidores de Cristo. ¿Qué significa esto? Que Él sirve a Cristo, Él escucha a Cristo, Él obedece a Cristo. Recuerdan en Juan 10:27, en palabras del apóstol Juan, el que escucha mi voz, dice, yo le conozco, esa oveja que me sigue. ¿Recuerdan? Allí en Juan 10:27. Él sirve a la comunidad, pero ante todo, su devoción, su obediencia, su lealtad está ¿en quién? En Cristo. Él no sirve viendo al hombre. Él no sirve tratando de complacer a los hombres. Él sirve tratando de complacer primeramente ¿a quién? A Cristo. Vean por favor en el capítulo 4, ahí en el versículo 17, ahí cuando Él dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder, ¿en quién? En Cristo. Ese es el apóstol que también dijo en Gálatas 2:20, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe, y ya no soy yo, mas ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Él está haciendo entonces un llamado a los corintios, e indirectamente o secundariamente nos hace un llamado a cada uno de nosotros a ser servidores de Cristo, a seguir a Cristo. ¿Se dan cuenta? Esto nos posiciona, nos ubica. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te consideras tú? ¿A quién sirves tú? ¿A quién sigues tú? ¿Sigues a un hombre? ¿Sigues una denominación? ¿Sigues un grupo? No, debes seguir a Cristo. Debes seguir a Cristo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros debemos hacer lo que Cristo dice que hagamos por medio de la Biblia, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Ahora, si alguien quiere servir a la gente sin considerar a Cristo, se va a meter en problemas. Miren, hoy tenemos una cantidad enorme de las que se les llaman las ONG. Las ONG son organizaciones no gubernamentales. Estas organizaciones lo que hacen es que se juntan cierta cantidad de gente y con ciertos recursos ellos buscan ayudar a otros en diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, hay organizaciones que tratan de aportar recursos para dar educación a la gente. Entonces, estas organizaciones, varias de ellas, están educando a las personas acerca, por ejemplo, de la vida sexual. Y entonces están promoviendo a través de camiones, o a través de anuncios, o a través de conferencias, cómo es que los jóvenes hoy pueden tener una vida sexual segura. Y entonces tú dices, seguramente están hablando de lo que el Señor reveló en su palabra acerca de la vida sexual para el matrimonio. No. Ellos están proveyendo recursos, medios anticonceptivos para que los jóvenes puedan desarrollar una vida sexual segura, dicen ellos, segura sin tener complicaciones o implicaciones. Y para que esas implicaciones no comiencen a llorar en 9 meses, ¿cierto? Entonces, ahí se quiere servir a la gente sin considerar a Dios. Como resultado, se falla en los propósitos de Dios. Lo que Pablo dice entonces aquí, mira, si vas a ser un siervo de Cristo, debes tener tu vista en Él. Y si vas a tener tu vista en Cristo, debes tener tu vista en su palabra, para que tú sigas y sirvas a Cristo de acuerdo a su palabra. Y esto es sumamente importante.
Sumamente importante, porque si tienes tu vista en la gente, te vas a decepcionar en algún momento o vas a fallar a Cristo. Porque vas a hacer en algún momento tal vez algunas cosas que no agradan a Cristo, pero sí complacen a la gente. Y hoy nos encontramos en una sociedad así. En realidad, gran parte de nuestras pruebas como cristianos en la sociedad tienen que ver con obedecer a Cristo o complacer a la sociedad, ¿cierto? Obedecer a Cristo o complacer a la familia, obedecer a Cristo o complacer a los compañeros de trabajo o a los jefes. Y en ocasiones nos encontramos como cristianos en esta disyuntiva, y es cuando el apóstol dice, deben considerarnos de esta forma, como servidores de Cristo. Vean cómo cada cristiano entonces tenemos que estar continuamente volteando a las palabras de Cristo, a la obediencia a Cristo, a lo que Cristo dice, para no perdernos en este mar de opiniones. Siervos de Cristo, esclavos de Cristo, ministros de Cristo. El que se considere más que esto, no está siguiendo a Cristo. No está siguiendo a Cristo. Ahora, tal vez dices, bueno, pero mira, yo estoy en un ministerio, estoy siguiendo instrucciones de un pastor, un diácono, alguien está diciéndome qué debo hacer. Está bien, como parte de la función dentro de la iglesia, estás siguiendo esa dirección, estás siguiendo esa guía, el Señor mismo lo aprueba dentro de su diseño, pastores, diáconos que están dirigiendo en ciertos aspectos a la iglesia. Sin embargo, aún en ese aspecto, debes tener tu vista en Cristo, debes tener tu oído en Cristo. Aún tus líderes, tus pastores deben ser hombres que te hablen acerca de seguir ¿a quién? A Cristo. Exacto. Hermanos, sigan a Cristo, obedezcan a Cristo, sirvan a Cristo, ¿cierto? Entonces, el servicio adecuado, eficaz, humilde, se desarrolla de esta manera, con la vista puesta en Cristo. Exacto. Ese es el centro de dirección. Ese es lo más importante. Cuando Cristo está en el centro de tu vida y cuando tú estás siguiendo sus instrucciones, todo lo demás va a estar bien, porque estás siguiendo el camino correcto, tienes tu vista en el punto adecuado. Entonces, esta primera frase nos coloca en una posición adecuada. Somos servidores de Cristo. Pero hay una segunda parte, y esta segunda parte en el versículo 1, que también habla de la posición en Cristo, pareciera de inicio que es contraria, porque dice, también considérenos administradores de los misterios de Dios. Y la palabra administradores tiene una connotación de autoridad en nuestra sociedad, ¿están de acuerdo? Alguien que es el administrador, por ejemplo, de un negocio. Alguien que es el administrador de, tal vez, por ejemplo, de un campo deportivo, tal vez de alguna oficina. El administrador general, por ejemplo, de la universidad del Estado, ¿no? El administrador general de una empresa transnacional. ¡Wow! Una posición altísima. Les llaman el CEO, ¿cierto? El administrador, el que administra la empresa en todo el mundo. Entonces, la palabra administrador ha tomado una connotación de poder, de autoridad. ¿Qué es lo que haces? Bueno, soy administrador de una empresa. Tiene una buena posición, tiene un buen sueldo, tiene prestaciones, etc. Sin embargo, necesitamos saber qué significa aquí. ¿Por qué es que Pablo dice, también deben verme como un administrador de los misterios de Dios? Esto no contradice lo anterior. En realidad, la palabra administrador, que sí tiene un sentido de autoridad, tiene aquí un sentido de responsabilidad. Es la palabra oikonomos. Oikonomos, tenemos en español una palabra que define una carrera profesional, la carrera de economía. De ahí viene oikonomos. Y oikos, casa, nomos, ley. Eso indica al que tiene la responsabilidad sobre una casa, sobre las reglas del hogar, alguien que administra. Por ejemplo, en el caso de ustedes como mujeres, ustedes son en cierto aspecto administradoras dentro del hogar, ¿cierto? Porque ponen ciertas reglas
ciertas cosas, por ejemplo dentro de la cocina se guardan acá las cosas, se usan de esta manera, se tiene que preparar de esta forma, se tiene que limpiar así, se tiene que hacer cierto proceso, la ropa se tiene que lavar así, etc. Ustedes principalmente, la mayoría de ustedes son administradoras en casa. Los hombres, por ejemplo, son administradores, por ejemplo, en cuanto a los recursos materiales, el dinero de casa. O por ejemplo, en cuanto a cómo se le da mantenimiento a las cosas en el hogar, al coche, por ejemplo. ¿Qué normas se tienen que seguir? Entonces, todos en cierta manera somos un tipo de administradores. Pero aquí, noten que aquí Pablo pone este título sobre él y sobre cada uno de los cristianos, porque él dice, yo no soy el dueño de la casa. Yo no soy el amo, soy solo un administrador. Es decir, las cosas no están a mi nombre, solo las administro. Pablo dice, soy responsable de administrar los misterios de Dios. Eso ya nos complica más. Los misterios de Dios, ¿a qué se refiere Pablo? ¿De qué está hablando? Bueno, el capítulo 2, si me acompañan en el versículo 7 al 10, podemos darnos cuenta de que él habló de esos misterios. Y necesitamos comprender de qué está hablando el apóstol, porque dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vean el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En pocas palabras, Pablo está diciendo, lo que nosotros hablamos como revelación de Dios era un misterio, estaba escondido y Dios nos la reveló a través de el Espíritu. Son las verdades espirituales contenidas en las Escrituras que recibió el apóstol Pablo por inspiración y que ahora nosotros hemos recibido en lo que tenemos en nuestras manos. Es la obra de salvación en Cristo, el plan de justificación, redención, santificación, glorificación, la promesa de vida eterna, todas las riquezas espirituales que tenemos por estar en Cristo. Él ya habló de esto allá en Efesios 1, cuando dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda riqueza espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego dijo, según nos predestinó en Él, según nos adoptó en Él, y según nos eligió para ser santos, y todo esto para su gloria. Todo ese paquete de verdades espirituales era un misterio. ¿Por qué era un misterio? Porque no se conocía. En el Antiguo Testamento estaba velado que los hombres de toda nación, lengua, raza, idioma, podrían tener acceso a la adoración a Dios. No era una verdad que estaba a todas luces dispuesta. Si acaso allá en el Antiguo Testamento, ¿recuerdas? El pueblo de Israel, por supuesto, tenía ese acceso a la adoración a Dios. Y luego por allá el profeta Miqueas habló acerca de cómo otros pueblos tal vez podrían integrarse. Los de Edom podrían integrarse, tercera y cuarta generación podrían integrarse a la adoración, pero no todos, no todos. Entonces, en el Nuevo Testamento se abren, como si las cortinas del telón se abrieran y se pudiera apreciar la riqueza espiritual. Que en Cristo Jesús hay salvación para todos. Que en Cristo Jesús hay promesa de vida eterna. Y esto lo recibió el apóstol Pablo, y Pablo lo transcribió, y nosotros lo tenemos en nuestras manos 20 siglos después, y ahora nosotros también, igual que el apóstol Pablo, somos receptores de estas verdades. Ahora, ¿qué sucede con esas verdades? Bueno, que Dios las ha puesto en nuestras manos. Dios las ha puesto en nuestras manos. Ahí, mira, la tienes en tus manos. Es la palabra de Dios, ¿cierto? Y la palabra de Dios era un misterio en el Antiguo Testamento, un misterio en las edades antiguas, pero ahora está toda ahí, completa.
Tú puedes tener la certeza de que nada le falta a la palabra de Dios. Todo está ahí. 66 libros ahí están y revelan la palabra de Dios. Entonces, Dios ha puesto eso en tus manos, ha puesto eso en mis manos. Somos como los encargados, ¿cierto? Tenemos esto y ¿qué hago? ¿Qué hago con ello? Es como tal vez cuando en algún momento has tenido alguna Biblia que no es tuya, te ha pasado, y entonces dices, bueno, ¿y qué hago? ¿De quién será? ¿Qué hago con ella? ¿Cómo puedo usarla? Bueno, Dios ha colocado en nuestras manos su palabra, sus verdades, sus riquezas. Él nos ha dado el conocimiento, nos ha revelado sus planes, y ahora ¿qué vamos a hacer con ellos? Vean por favor en Mateo 21:33 cómo el Señor habló sobre esto dentro de la exposición de su reino a los discípulos. Mateo 21:33. Miren ahí conmigo cómo el Señor dijo cuando habló de esta parábola de los labradores. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pregunta, ¿quién es el padre de familia? Dios, ¿cierto? Pregunta, ¿quiénes son esos labradores? Nosotros. Exacto. Si me acompañan, por favor, más adelante, vean ahora conmigo en Marcos 13, versículo 34. Queden por favor en Mateo 25, vayan antes de eso, en Mateo 25, si ven conmigo, Mateo 25, versículo 14, están ahí a tiro de piedra bíblico. Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos, dice, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ustedes saben qué pasó ahí. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Lo mismo ahora en Marcos 13, ahora sí podemos ver Marcos 13, versículo 34. Y otra vez, la misma enseñanza del Señor, el mismo ejemplo, poniéndonos otra vez el mismo principio. Dice, hablando otra vez de su reino, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Vean otra vez, la misma imagen de entregar, de poner en las manos de otros bienes para que esos otros los administren. Lucas 19, versículo 12, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto que vengo. ¿Entiendes tu posición? ¿Entiendes cuál es la posición de cada cristiano? Hemos recibido por la gracia del Señor las riquezas espirituales reveladas en su palabra, sus planes. Ahora lo sabemos y ahora los tenemos y somos administradores de ellos. Ahora nosotros podemos y debemos utilizar esas riquezas, esa palabra de una manera fiel, una manera correcta. Vez tras vez el Señor enseña lo mismo. Son administradores, son encargados. Ahora les he dado mis bienes, les he dado mis cosas. Ustedes tienen que ver cómo administrarlo. ¿Qué es lo que hace un administrador? ¿Qué es lo que hace un administrador? Bueno, un administrador, hablando por ejemplo de la carrera profesional, nos decían en la carrera de administración que el administrador lo que tiene que hacer es analizar las circunstancias alrededor de los bienes, sean estos bienes materiales, humanos, económicos, y planear, reflexionar, evaluar para definir cómo utilizar esos bienes de la mejor manera hacia el futuro. Cómo tener una garantía de que esos bienes sirvan para el propósito para el cual fueron definidos, por el cual se tienen, sirvan y sean productivos en adelante. Eso hace un administrador. Entonces, Pablo está bajando las escaleras ahí, bajándose del podio donde los corintios lo habían subido. Él dice, no soy lo que ustedes creen, no soy la persona que está encumbrada, no soy alguien que ha venido aquí a mandar, a ser un monarca, no, soy un siervo y solamente soy un administrador. No soy alguien a quien deban entregarse en cuerpo y alma, no soy alguien a quien deban adorar, no me aplaudan a mí, está diciendo. No me aplaudan a mí, simplemente Dios ha puesto en mis manos esto y para lo cual dice, ahora yo lo estoy dando. Eso es.
Vean por favor en Hechos 20:27. Allá el apóstol llama a los ancianos de Éfeso. En Hechos 20:27. Y vean otra vez la perspectiva del apóstol cuando dice ahí, Hechos 20:27. Dice, porque desde el 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo que he recibido, eso simplemente ¿qué? Lo he dado. Lo he dado. No soy alguien especial. Simplemente lo he recibido, lo he dado. Y esta es precisamente la perspectiva que el apóstol Pablo quiere colocar en los corintios, y es lo que yo quiero colocar en las mentes de ustedes. Regresando al capítulo 4, vean por favor ahí, en el capítulo 4, cómo los corintios tenían una perspectiva equivocada. Por ejemplo, en el versículo 18, dice, mas algunos están envanecidos. Algunos están envanecidos, es decir, algunos están considerándose más que otros. Algunos están sintiéndose como personas súper espirituales y están viendo a los demás por encima. Ya en el capítulo 13, 12 y 13, hablando de los dones, ¿recuerdan? Él está diciendo, no puedes menospreciar a los demás, no te sientas más que otros. Y el apóstol aquí en el capítulo 4 está diciendo, mira, yo siendo Pablo, siendo el apóstol de Cristo, siendo el encargado, simplemente soy un hombre que sirve y que administra lo que Dios me ha dado. Y ese encargo fue el que le dio a Timoteo. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:15, si me acompañas allá, cuando él escribe a su discípulo, él le dice lo mismo. Él no está enseñando otra cosa. Le dice, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra que ustedes ven ahí, usa, es un término ceremonial que habla de presentar un sacrificio. Se utilizaba en el Antiguo Testamento para presentar un sacrificio, y era partir o cortar bien el animal para ser presentado en ese sacrificio, que traza bien, que corta bien la palabra de verdad. Entonces Pablo está llamando a Timoteo a ser un buen administrador. El administrador de Dios es llamado a esto, a dispensar la palabra correctamente. En cierto sentido es como un médico espiritual. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes van con el doctor? El doctor hace preguntas, ¿cierto? ¿Qué es lo que come usted? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Dónde le duele? ¿Qué pasa si hago esto con su brazo? ¿Lo muevo para acá? ¿Lo muevo para allá? ¿Qué siente? O si es en el vientre, ¿qué pasa si oprimo de esta manera? Y después de hacer estas preguntas, lo que hace el médico es le receta la medicina adecuada en la dosis correcta, ¿cierto? ¿Qué sucede si el médico se equivoca? Y dice, bueno, en lugar de 50 miligramos, tómese 100. Y en lugar de cada 8 horas, tómesela cada 4. ¿Qué va a suceder? No va a traer beneficio, eso va a meter en otros problemas, ¿cierto? ¿Qué va a suceder si la mujer en la cocina, en lugar de ponerle una cucharadita de sal, le pone 5 cucharaditas de sal? ¿Qué va a suceder si en lugar de ponerle 5 jitomates, le pone medio jitomate? Ya están imaginando ustedes, ya les está dando hambre. Pero no va a ser benéfico aquello. Lo mismo sucede con nosotros. Dios ha puesto en nuestras manos, su palabra. Nosotros somos administradores de ella. Miren, nosotros podemos hablar de la palabra de Dios. Esta es de las cosas más trascendentales en el cambio en nuestras vidas. Antes de Cristo, tú no podías hablar del Evangelio. Tú no podías hablar de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. Se acercaba tu hijo, tu hija y te preguntaba, papá, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué tuvimos ese accidente? Y no sé, nos tocó la de malas, ¿no? Nos tocó la mala suerte. No me traje mi pata de conejo, ¿no? Y nos pasó eso. Pero ahora puedes hablar la palabra de Dios. Hijo, hija, ahora Dios trajo esto. Dios está trabajando en nuestras vidas. Y puedes hacerlo con una certeza porque Dios ha puesto su palabra en tus manos. Y puedes decirle con toda seguridad a tus hijos, mira, esto es lo que Dios dice y esto es lo que Dios
hace, ¿cierto? Vean qué bendición. Ahora, ¿qué está sucediendo en la iglesia actualmente? Hay varios cristianos hoy que están preocupados por tratar de complacer a la gente. Están preocupados tratando de que la gente se sienta bien, cómo tenerlos contentos, qué hacer para atraerlos, cómo hacemos para divertirlos, cómo hacemos una predicación amena. Hermanos, no somos llamados a eso. No somos llamados a eso. No somos llamados a decirle a las personas algo que les mantenga en su círculo de comodidad sin acercarse a Dios. En realidad el Evangelio es un Evangelio que cuando lo hablamos con amabilidad y con amor a las personas, es un Evangelio que les ofende, porque esto les llama a volverse de su vida en la cual están viviendo ahora. Nosotros no somos llamados a entretener a la gente. Miren, para atraer a la gente hay vendedores. ¿Están de acuerdo? Para entretener a la gente hay malabaristas. Para divertir a la gente hay payasos. Nosotros somos llamados a hablar la palabra de Dios a todo hombre, sea cual sea la palabra de Dios. Nosotros no somos como el mesero. ¿Qué hace el mesero? El mesero prueba la comida y le pone sal ahí en el camino o pimienta. No, simplemente toma el plato de la cocina y lo lleva a la mesa, ¿cierto? Eso es el mesero. Si el chef hizo buena comida, eso no es por el mesero, eso es por el chef, ¿cierto? Así somos nosotros. Llevamos la palabra a otros. Todos los cristianos entonces somos administradores de Dios. Cada uno de nosotros tenemos el encargo de llevar la palabra a otros. Por ejemplo, eres un padre de familia, ¿a quién le tienes que llevar la palabra? A tu esposa y a tus hijos, ¿cierto? ¿Tienes familia que no es creyente? ¿A quién le tienes que llevar la palabra? A ellos. ¿Trabajas alrededor de otras personas? ¿A quién le tienes que llevar la palabra? A tus compañeros de trabajo. ¿Platicas con tus vecinos? Tienes que llevarle la palabra a ellos. Eres un administrador. Recuerda, lo tienes ahí, tienes que llevarlo a otros. Esa es nuestra tarea. Al mismo tiempo el apóstol entonces nos está llamando. Tenemos que funcionar como esos administradores. Vean por favor ahora con el apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro 4, versículo 10. Vean lo que dice ahí. Primera de Pedro 4, 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué? Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y luego dice, miren, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y ahora sí decimos, amén. Según Efesios 6, tienes la responsabilidad de ministrar a tus hijos. Según Efesios 5, tienes que ministrar a tu esposa. Según Deuteronomio 4:9, debes hablar a tus hijos y a tus nietos la palabra de Dios. Según de Timoteo 4:2, debes hablar la verdad en todo tiempo. Dice, a tiempo y fuera de tiempo, a toda persona, en todo lugar. Según Mateo 28:19, debes hablar el evangelio ¿a quiénes? A todo el mundo. Vean la responsabilidad que tenemos tan grande. Vean qué gran responsabilidad. Entonces, cuando nos presentemos ante el Señor, antes de participar de las bendiciones eternas, debemos recordar esto, debemos dar cuenta de cada acción, cada palabra, cada pensamiento, cada intención y cada talento. Y cuando estemos ahí frente al Señor, Él nos va a preguntar sobre lo que nos ha encomendado, y principalmente sobre su palabra. Y como cristianos tenemos que dar cuenta de eso, porque se nos ha concedido la gracia del cielo, pero también se nos pedirá cuentas sobre lo administrado en la tierra, ¿cierto? En segundo lugar, quiero que vean ahí la cualidad para un siervo de Dios. No solo la posición, sino la cualidad. No solo la responsabilidad, sino la virtud que se requiere. Versículo 2, regresando ahí a nuestro pasaje central. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La tarea es grande. La responsabilidad es enorme.
El encargo es mayúsculo. ¿Cómo lo hacemos? Siendo fieles. Esta es la cualidad para un siervo de Dios. Fidelidad. Creo que todos entendemos esta cualidad de carácter. Es una virtud, la fidelidad. Miren, los que están casados se casaron con ese propósito, ¿cierto? Se casaron ahí en la carta de Melchor Ocampo, dice algo así relacionado con esto, ¿cierto? Fieles hasta ¿cuándo? La muerte, ¿verdad? Entonces se compromete, sí me comprometo. Se compromete, sí, también me comprometo. La esposa quiere un marido fiel, ¿cierto? ¿Sí o no? Respondan las esposas, ¿sí o no? Quieren un marido fiel, quieren un hombre hasta el final, ¿verdad? Para toda la vida. Pero no es extraño, miren, los negocios quieren empleados fieles, las empresas quieren ejecutivos fieles, el gobierno quiere políticos fieles, toda la sociedad queremos que nuestros políticos, nuestros gobernantes sean fieles, fieles a las leyes, fieles al encargo. Lamentablemente vivimos en un mundo en donde la fidelidad es extraña. Hace rato un hermano me estaba platicando acerca de un hombre que está allá, vive con sus 2 hijas, y dice, lo que sucede es que su esposa lo abandonó, se fue y lo dejó con sus hijas, y muy probablemente se fue con otro hombre. Eso no es fidelidad, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, esto sucede continuamente en nuestra sociedad. Si algo es difícil para una empresa es conseguir personas fieles. Y las empresas tienen que poner miles, cientos de procedimientos y candados para que los empleados se mantengan o tratar de mantenerlos fieles al negocio. Sin embargo, hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser personas fieles. ¿Qué significa eso? Gente de confianza. Gente leal. Hombres y mujeres leales. ¿Leales a quién? A Cristo. Exacto. Y esta es la cualidad, hermano. Es leal a Cristo. Tú tienes que ser un hombre fiel en tu matrimonio. Tienes que ser un hombre fiel en tu hogar. No es de que un día llegaron tus hijos y mi papá, no, pues ya se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, se fue. No, el cristiano ha sido llamado, no me voy. La única manera en que me voy es muerto de aquí. ¿Sí? Aunque parezca que es una muerte en vida, pero me voy muerto físicamente. El cristiano ha sido llamado a ser un hombre fiel. Las mujeres fieles, ¿cierto? En el trabajo, fieles. En la familia, fidelidad. Pero miren, hay un área especial. Y este es el área en la cual se refiere aquí. Por supuesto, debemos tener fidelidad en todas las áreas, pero aquí hay un área especial. Y para esto quiero que veas el ejemplo del apóstol Pablo en capítulo 2, por ejemplo. Capítulo 2, mira, versículos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Fieles en el Evangelio, fieles en la palabra. Hoy, hermanos, existe una carencia enorme de fidelidad a las Escrituras. Hoy hay un deambular de ovejas que van de pasto en pasto, de redil en redil, buscando una cosa: fidelidad a las Escrituras. Estamos en un tiempo donde lamentablemente hay una gran carencia de fidelidad. Sin embargo, el apóstol dice: miren, yo fui con ustedes fiel a Cristo al hablarles del Evangelio. Y esto era una bendición, porque si ustedes ven ahí en el capítulo 4, ya lo leímos, versículo 17, miren cómo ve el apóstol también a Timoteo. Dice: he enviado a Timoteo, que es hijo amado y que fiel en el Señor. Entonces, un hombre fiel forma hombres fieles. Un padre fiel regularmente va a crear hijos fieles. Entonces, aquí está no solo el testimonio de Pablo, está también la reproducción de Pablo espiritualmente en Timoteo. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahí en el versículo 17: fiel en el Señor,
el cual, dice, os recordará mi proceder en Cristo. Él está diciendo, no tengo ninguna duda de que Timoteo va a hablarles la palabra de Cristo. Y esto no era solo exclusivo de Timoteo. Si me acompañan a Colosenses capítulo 1, quiero ahora mostrarles el ejemplo de otro hombre. Colosenses capítulo 1, en el versículo 7. Colosenses 1, 7. Dice ahí, desde el versículo 6 habla del Evangelio y dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un ¿qué? Fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces ya tiene a Timoteo, ya tiene a Epafras, y estos no son los únicos, porque si me acompañan más adelante en el capítulo 4, ustedes van a darse cuenta de la gran bendición que fue el apóstol Pablo desarrollando a estos hombres. Capítulo 4, versículo 7, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano, y otra vez, fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y vean otra vez, versículo 9, con Onésimo, amado y ¿qué? Fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habrá recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Este es un hombre fiel que tiene a su alrededor puros hombres fieles. ¿Por qué? Porque este hombre fiel entiende lo que significa ser leal a Cristo y él lo ha transmitido a otros. Y él ha formado hombres fieles. Y hermanos, esta es la principal necesidad dentro de la iglesia. Necesitamos hombres y mujeres fieles a las Escrituras, fieles a la palabra de Dios. La principal necesidad de ustedes como ovejas es de pastores fieles a las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes necesitan hombres que sean fieles a hablarles la palabra de Cristo, sean las circunstancias que sean. Hombres que estén dispuestos a enseñarles siempre y que ustedes tengan la certeza de que lo que están enseñando esos hombres es verdad. Hermanos, hemos recibido un legado del pasado. No solo los apóstoles, 1, 2 siglos, 3 siglos después, los padres de la iglesia. Policarpo fue uno de ellos, un hombre que fue llamado a comparecer ante un juez, que se le llamó a que renegara de Cristo para salvar su vida. ¿Y saben cómo respondió él? Soy cristiano. Sirvo a Cristo, obedezco a Cristo, adoro a Cristo, hablaré de Cristo. Y murió por eso. Y él, y junto con él, muchos otros hombres. Y siglos después, los pre-reformadores, siglo XIV, siglo XIII, y luego los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, y luego los puritanos, ¿cierto? Baxter, Spurgeon, y todos esos hombres que lucharon por que la palabra de Dios fuera predicada con precisión, y hemos nosotros recibido un legado y no podemos simplemente menospreciar ese legado y decir, bueno, ahora porque aquel está hablando acerca de una moda, ya porque aquel habla de esta manera y brinca, y porque ahora se ríe en risa santa, y ahora cae polvo del cielo, y ahora se tiran al piso, y ahora ladran el ladrido santo. No podemos simplemente echar esto a la basura y decir, bueno, la primera iglesia no lo hizo, ninguno de los apóstoles lo hizo, nadie le llamó a otros a hacer una oración para recibir a Cristo, pero nosotros lo vamos a hacer, esto lo vamos a guardar un rato y miren, ahí les va una nueva. No podemos hacer eso. Seríamos infieles a Cristo, ¿cierto? Dios dice entonces, mira, voy a revelarte mi evangelio, voy a revelarte mi verdad, mi plan. Quiero que seas fiel. Quiero que seas fiel. Lo voy a poner en tus manos. Quiero que seas fiel. Hermanos, nosotros necesitamos eso. Hombres y mujeres fieles. Hombres y mujeres fieles. Que primero llegó la corriente del pentecostalismo, que luego siguió la corriente del carismatismo, y luego siguió la corriente de la nueva era, y ahora de la ciencia cristiana.
cristiana y ahora la psicología, no nos vamos a mover nosotros de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que ir con esa corriente, no debemos fidelidad ni a un hombre, ni a una organización, ni a una denominación. Debemos una sola fidelidad. ¿A quién? A Cristo y su palabra. Allí en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 11, cuando habla acerca del carácter de las mujeres dentro de la iglesia, dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Y miren, escuchen esto: fieles en todo. ¿Se dan cuenta de eso? Fieles en todo. Y los hombres, por supuesto, no es distinto. Incluso ahí, si me acompañan a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, segunda de Timoteo 2:2, Pablo, cuando está instruyendo al discípulo Timoteo, le dice: mira, lo que has oído de mí, o sea, lo que tú escuchaste de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres que fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles. Esto es lo que queremos desarrollar en esta iglesia. Hombres capacitados, calificados, que sean fieles, y que el día de mañana, cuando el Señor nos llame a nosotros, esos hombres sigan fieles predicando el Evangelio. Un Evangelio bíblico que salve a las almas del infierno. No un Evangelio que prometa prosperidad, éxito, salud, comodidad. Eso no es ser fiel a Cristo. Que enseñen la palabra con fidelidad, que apunten al corazón, al carácter. No que desarrollen ahí una costumbre en la iglesia, que simplemente tengan ministerios para entretener a las ovejas. No. Que desarrollen madurez, carácter en los corazones. ¿Qué esperan ustedes de sus pastores? Fidelidad. Deben esperar fidelidad. Ustedes deben orar y anhelar pastores fieles, hombres que siempre hablen la palabra de Dios. No tenemos que esperar, anhelar menos, porque este es el propósito de Cristo. Si me acompañan nuevamente a Mateo 25, dejamos esa lectura hace un rato, pero en Mateo 25 solamente, porque quiero poner ante ustedes el tamaño de la exigencia. Mateo 25. Ahí en Mateo 25 el Señor está hablando acerca de su reino, y ustedes pueden ver ahí como en el versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es, ¿cierto? Así, el reino de los cielos así se administra, así se maneja. Y ustedes saben esa parábola, no la voy a leer toda, pero es de los talentos que cada uno recibió. Y cuando regresa el Señor ahí y dice que el que había recibido 5 talentos llegó ahí y le dijo: 5 talentos, versículo 20, me entregaste, dice que trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado los 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y ¿qué? Fiel. Sobre poco has sido fiel. ¿Qué dice? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y así lo mismo con el siguiente, el versículo 22, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Significa que lo que ellos recibieron lo utilizaron correctamente y fue productivo. Y le dijo: bien, versículo 23, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué sucedió con el que recibió un talento? Este hombre recibió estas bendiciones, tuvo en sus manos la palabra. Este hombre recibió dones espirituales y no los utilizó, simplemente tuvo temor, se confundió, no tuvo la determinación para utilizarlos dentro de la iglesia. Tenía ciertos dones, pero dijo: bueno, pero alguien más que lo haga, alguien más que predique el Evangelio, alguien más que sirva en ese ministerio. Pastor, pon a otra persona, porque eso es demasiado pesado para mí, es demasiado cansado. Hermano, pero tú has recibido esos talentos, tú has recibido esos dones. Sí, pero mira, estoy tan ocupado en otras cosas que no puedo hacerlo. Bueno, alguien así llegó ahí, dice, llegará, y entonces dice: mira, tuve miedo, escondí el talento en la tierra, es algo así como que mejor me dediqué a otras cosas, aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor le dice: siervo malo y negligente, sabías que tenías que trabajar, le dice.
Sabías que tenías que trabajar, te di el talento, está diciendo. Te di lo necesario, tenías que producir, tenías que usar ese don, tenías que hablar mi palabra, tenías que predicar el evangelio, tenías que hablar, tenías que instruir a tus hijos, tenías que guiar a tu esposa, tenías que hacerlo y no lo hiciste. Entonces dice, quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. ¿Cuál es la enseñanza aquí? No utilizas lo que Dios lo ha puesto en tus manos, lo pierdes la bendición. Podemos obtener rápidamente 3 principios de aquí. Número 1, Dios espera indudablemente una fidelidad en usar sus talentos, todo lo que has recibido de Él. Él espera de ti que lo uses fielmente. Número 2, tienes la responsabilidad de usar esos talentos para bendición de otros. ¿Qué has recibido? Recibiste el evangelio de entrada. ¿Dones espirituales? ¿Lo recibiste? ¿Capacidades? ¿Recursos? Tienes que usarlos. Tercero, si no usas correctamente esto para su gloria, vas a ser un siervo malo y negligente. Y yo creo que tú no quieres ser eso. Tú tienes que ser un buen siervo fiel. ¿Eso quieres ser? Tienes que usar, tienes que ser fiel a Dios. Hermanos, necesitamos ser una iglesia fiel a Dios, fieles a las Escrituras, fieles al Evangelio, fieles a los mandamientos, fieles a nuestro servicio, fieles a nuestro llamado. Tenemos que ir allá hacia adelante aunque nos cueste la vida. Allá en Kenia hay una organización terrorista llamada Mau Mau que se encarga de matar a cristianos. Esta organización lo que hace es que identifica dónde se congregan los cristianos, les señala como desertores, como si fueran enemigos de la nación, como traidores, y los matan. Allá hay un hombre un nativo llamado Juan Guarwin, él incitó a la gente para matar a los cristianos. El lema que ellos tomaron fue que si matas a un cristiano eres fiel a Dios. Uno de los cristianos que fue capturado por esto fue amenazado de que si seguía hablando acerca de Jesús iba a ser muerto, y mientras tanto lo metieron a un centro de detención. Bueno, este hombre, hasta hace unos meses que se escribió este artículo, ha ganado 270 personas para Cristo en prisión. Cuando se pudo saber un poco acerca de este hombre que mandaba mensajes afuera en clave para que no le descubrieran el grupo, la iglesia afuera, dice que él les pedía oración. Y la oración de este hombre es la siguiente: él pedía a la iglesia que orara, no porque Dios le librara del peligro o les librara del peligro, sino que los ayudara a permanecer fieles. Eso necesitamos, ¿verdad? Ser fieles a Dios en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestro llamado, en nuestra predicación, en nuestra enseñanza, en nuestros ministerios, en nuestra iglesia, en medio de esta sociedad. Hermanos, sean fieles. Sean fieles. Permanezcan fieles a Dios. Pase lo que pase. Amén. Padre, gracias porque nos das este tiempo en tu palabra y podemos meditar en lo que tienes aquí para nosotros. Cada uno de nosotros, Señor, tú lo sabes, tenemos áreas y pruebas en las cuales luchamos por ser fieles a ti, pero te damos gracias porque has puesto tu palabra en nuestras manos, tu evangelio, y ahora te conocemos y tenemos todas estas riquezas espirituales que nos alientan a vivir para tu gloria.
Y queremos pedirte, Señor, que alientes los corazones de cada uno de los cristianos aquí. Que alientes el corazón de cada uno de mis hermanos para ser fieles en cada área de su vida, para permanecer obedientes a tu palabra. Y también, Señor, si hay alguien aquí que se da cuenta de que no ha vivido en esa fidelidad a ti, que no ha puesto su fe, su confianza y no ha caminado contigo, Señor, para que también tú le ilumines y que también le hagas ver tu misericordia y tu perdón a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias porque nos das este aliento y te pedimos tu gracia para que como iglesia podamos crecer en esa fidelidad, para que como iglesia tengamos hombres, pastores, líderes, maestros, servidores, servidoras, fieles a ti, y que esta iglesia cumpla con su ministerio y su propósito en esta ciudad y en esta tierra, al permanecer fieles como servidores tuyos. Te lo pedimos, Padre, agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.